¿Qué ajustes fiscales deberá afrontar España en los próximos años? ¿Es realista pensar en una reducción sostenida del déficit y la deuda pública? En este episodio de Blink ponemos el foco en el futuro, las nuevas reglas fiscales europeas, las previsiones hasta 2026 y los desafíos estructurales que marcarán el rumbo económico del país. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, desgrana las claves para lograr una consolidación fiscal sostenible en un contexto de alta incertidumbre y presión sobre el gasto público. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Blink. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Reyes? Pues encantada de que nos acompañes en este episodio de Blink, en el que vamos a hablar un poquito del déficit fiscal, de las nuevas reglas fiscales. Si te parece, vamos a comenzar y poner un poquito en contexto. ¿Cómo ha evolucionado el déficit fiscal en 2024? ¿Cuál ha sido el cierre? Pues mira, el cierre fue de un déficit del 3,3, que supone cierto progreso respecto al cierre de 2023, más o menos entre 3 décimas mejor que el desequilibrio que se observó en 2023. De todas maneras, esto está bastante afectado por todas las ayudas que fueron necesarias para apoyar a las personas, a las empresas afectadas por la DANA. Sin ese gasto extraordinario, lo que hubiésemos visto es más un desequilibrio, un déficit del 2,8% del PIB. Y es un dato que es muy bueno, sobre todo tomando en cuenta que es el mismo dato que teníamos antes de la pandemia. En 2019 el déficit de las administraciones públicas se situó alrededor de este 2,8% del PIB. Cuando uno ve los niveles de deuda, también hemos convergido. La deuda pública en estos momentos se encuentra alrededor del 100% del PIB, más o menos similar a lo que teníamos en 2019. Entonces, lo que tenemos es que hemos regresado a ese punto de inicio después de que fueron necesarias todas estas medidas para combatir la pandemia, y en ese sentido España es uno de los pocos países que ha podido reducir ese desequilibrio que se dio antes o como consecuencia de la pandemia en un entorno de elevado crecimiento. ¿Qué factores explican esta buena evolución? Principalmente lo que estamos viendo es un comportamiento de los ingresos bastante positivo. Parte tiene que ver con la recuperación económica. Esto es consecuencia del aumento relativamente importante del gasto, particularmente en servicios, esta recuperación tan intensa que hemos visto en el turismo, la priorización que han hecho las familias durante todos estos años, tratando de mantener su gasto en experiencias, sobre todo a nivel europeo, y eso ha tenido como consecuencia un incremento de la capacidad de recaudación. La inmigración ha tenido un impacto también muy importante al aumentar la capacidad de creación de empleo, y por lo tanto se han ampliado las bases fiscales. Y por otro lado, lo que hemos visto también es un incremento en la carga fiscal. El tipo medio del IRPF se ha incrementado como consecuencia, pues, del aumento que ha habido de los salarios a partir del incremento de la inflación. Esto ha hecho que las personas hayan ido escalando en esos niveles de IRPF, y por lo tanto hayan ido contribuyendo cada vez proporcionalmente más al aumento de la recaudación. Luego tenemos también las medidas que han sido establecidas para tratar de ir equilibrando progresivamente el déficit en el sistema de pensiones, y esto ha incrementado las cotizaciones sociales. Y finalmente, ya en estos últimos años, lo que hemos visto es que se han
reducido las medidas que fueron implementadas para apoyar a familias y empresas como resultado del aumento en los precios energéticos. Todo esto ha hecho que la recaudación haya tenido un comportamiento relativamente positivo. Actualmente se sitúa alrededor del 42% del PIB. Y luego, el gasto se ha mantenido relativamente elevado, principalmente por estas medidas para apoyar a los afectados de la DANA. ¿Y quién ha asumido el peso de este ajuste fiscal? ¿Cuál ha sido el papel de cada una de las administraciones? Puntualmente el año pasado lo que hemos visto es una mejora relativamente importante del saldo de las comunidades autónomas, algo más de medio punto, también de la seguridad social. Y la mayor parte del deterioro, esto está compensado por un deterioro de las cuentas de la Administración Central. Esto refleja, por un lado, transferencias entre administraciones públicas, algunas de ellas que tienen que ver con el sistema de financiación. Por lo tanto, no es que el año pasado particularmente las comunidades autónomas lo hayan hecho muy bien, sino que esto refleja que los ingresos han ido mucho mejor de lo que se esperaba, sobre todo durante los últimos años, y entonces la Administración Central ha compensado a las comunidades autónomas por ingresos por debajo de lo que en principio merecían en años anteriores. Y luego, también hay transferencias que se están realizando desde la Administración Central para reducir el desequilibrio que se encuentran las cuentas de la seguridad social. Pero en resumen, ahora mismo lo que tenemos es que la mayor parte del déficit se encuentra concentrado en la Administración Central. Si te parece, vamos a mirar un poquito para adelante. ¿Qué previsiones fiscales manejáis para 2025 y 2026? ¿Qué se espera en concreto en términos de déficit y deuda pública? Primero hay que tomar en cuenta que nuestras previsiones apuntan a que el crecimiento se mantendrá relativamente elevado este año y por lo tanto esto va a contribuir a que el déficit caiga. En principio lo que tenemos es un déficit del 2,7%. Todavía también afectado por medidas relacionadas con la DANA, más o menos esperamos que este año todavía se reflejen un gasto de 0,3% del PIB relacionado con estas medidas que han sido necesarias para apoyar a los afectados de la DANA, y el siguiente año lo que tenemos es un déficit del 2,4% del PIB, a pesar de la desaceleración que se pueda producir en la economía como consecuencia de toda esta incertidumbre que se vive actualmente en los mercados, del impacto que puede venir del aumento de los aranceles, pero en la medida en que esta desaceleración y por lo tanto el impacto negativo que pueda tener sobre los ingresos, esto se puede ver compensado por el hecho de que estas medidas extraordinarias que fueron necesarias para paliar los efectos de la DANA van a ir desapareciendo y por lo tanto, esto va a mejorar las cuentas públicas. Miguel, y tenemos también nuevas reglas fiscales europeas en marcha. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué ajustes concretos deberá afrontar España en los próximos 2 años? Esto es una de las cuestiones más importantes que vamos a tener que discutir hacia adelante. En principio, el Reino de España se ha comprometido a, durante un periodo de 7 años, establecer medidas por alrededor de 0,4 puntos porcentuales del PIB, junto con un ambicioso programa de reformas estructurales. Esto es un plan fiscal exigente. Imagínense ustedes, durante los próximos 4 o 7 años, 0,4% del PIB, a lo mejor un año no implica un sacrificio relativamente significativo, pero en el acumulado estamos hablando esto de 2,5 puntos del PIB. Y por lo tanto, al principio puede ser relativamente fácil encontrar gasto superfluo, ineficiente, pero conforme vayamos ahondando en esta consolidación fiscal, se van a tener que tomar decisiones relativamente trascendentes durante los próximos años. Es cierto que
En principio, el peso del ajuste se pone sobre el gasto. El gobierno se ha comprometido a que el gasto solamente aumente un 2,9%, el gasto, buena parte del gasto no financiero que aumente alrededor de un 2,9% en términos nominales, y esto implica crecimientos por debajo del PIB. Entonces, esto es lo que en principio podría dar esa consolidación, pero esto implica muy probablemente menores servicios, menores transferencias, y por lo tanto, pues esto va a ser parte de la discusión de la discusión que vamos a tener durante los próximos años. Porque más allá del corto plazo, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta España para sostener este ajuste fiscal en el tiempo? Este es el punto más importante, Reyes, porque hay toda una serie de necesidades que va a tener la sociedad española. Lo vemos con la presión que está ejerciendo sobre el gasto público, el gasto en pensiones. Lo vamos a ir viendo hacia adelante con el envejecimiento de la población y su impacto sobre el gasto sanitario. Vamos a ser muchas más las personas que vamos a tener una edad cercana a la jubilación o pasada la jubilación, y por lo tanto esto va a incrementar el tamaño, no solamente porque vamos a ser más, sino vamos a ser más los que vamos a tener enfermedades que pueden requerir de un tratamiento costoso. Estamos viendo, por ejemplo, que el entorno geopolítico nos obliga a invertir para tratar de tener cierta soberanía, por ejemplo, en la provisión de energía. Entonces hay necesidades de provisión de infraestructura energética. También nos está empujando a tener una infraestructura ligada con la seguridad, y estamos viendo todo este debate de incrementar el gasto relacionado con la defensa. En general tenemos un entorno donde tenemos todo este debate sobre qué hacer con la vivienda, y hay toda esta necesidad de incrementar la vivienda de alquiler social. Entonces hay muchas demandas, hay muchas necesidades, y esta necesidad de consolidar las cuentas públicas va a convivir con todas estas demandas sociales. Y en este escenario, ¿qué crees que hace falta para que España cumpla con sus compromisos con Europa de una forma sostenible? En primer lugar, lo que necesitamos es un plan hacia adelante. Tenemos que empezar desde tener presupuestos hasta tener un consenso político alrededor de las medidas que son necesarias para atajar todos estos desequilibrios de medio y largo plazo, como es el caso de las pensiones, y como será próximamente otros retos que comentábamos de la salud, la vivienda. Necesitamos este consenso de qué vamos a hacer, en qué vamos a gastar, cómo lo vamos a financiar, y que esto resulte de un consenso que por lo tanto no pueda ser reversible dentro de un año, dentro de 2, dentro de 10, como ha sido, por ejemplo, en el caso de las pensiones. En segundo lugar, lo que necesitamos también es una agenda de reformas relativamente ambiciosa, porque los retos son tantos que lo que necesitamos es tratar de expandir, tratar de incrementar el tamaño de la tarta a repartir, y no conformarnos con el tamaño actual de la tarta o con una tarta cada vez más chica. Lo que necesitamos es que va a haber tantas necesidades hacia adelante, que lo que tenemos que impulsar es una agenda de crecimiento que permita que se expanda esa tarta, y que los sacrificios que tengamos que hacer sean mínimos, dado el éxito que se puede tener en términos de crecimiento económico con esas reformas. Y en tercer lugar, lo que necesitamos es también tener una coordinación relativamente importante a nivel europeo,
que si es más eficiente proveer algunos de estos servicios a nivel del continente, pues que nos podamos coordinar para que no estemos duplicando gastos, para que esos mecanismos de defensa sean lo más eficientes posibles, pero también para que el espacio fiscal que existe en Europa sea utilizado de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunas de las cosas que creo que pueden ayudar. Pues hay tarea por hacer, desde luego. Pues Miguel Cardoso, muchísimas gracias por acompañarnos en Blink y nada, te emplazo a que sigamos hablando del tema en futuras ocasiones. Por supuesto, Reyes, muchas gracias. Gracias a ti. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.